Hola, buen día. En el video anterior de reconocimiento a los hijos, toqué una pregunta interesante, la cual era, si pudieras pedir disculpas a tus hijos por alguna razón o alguna cuestión, ¿cuál sería esta cuestión o esta razón? Y hoy quiero tocar el tema de las disculpas a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque como personas y más como padres no estamos exentos de podernos equivocar en alguna ocasión, ante alguna situación u otra cosa, como dice esa frase cliché, ¿no? De nadie nace sabiendo ser padre. Entonces quiero tocar este tema porque me parece algo importante y algo relevante. El hecho de saber reconocer nuestros errores como padres y hacérselos saber a nuestros hijos. Esto, a diferencia de lo que piensan muchas personas o muchos padres, o también algunos que no son padres pero les gusta opinar, es el hecho de que el reconocer nuestros errores o el expresarnos con nuestros hijos sobre lo que pasó nos hace más débiles o nos quita autoridad. Realmente esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque la autoridad es una cosa y otra cosa también es el saber reconocer nuestros errores. Cuando nosotros sabemos reconocer nuestros errores como personas, como padres, les enseñamos a ellos que también están pueden también equivocarse en alguna ocasión y esto no los va a hacer menos personas, esto los va a enseñar a asumir sus errores y posteriormente a asumir las consecuencias que estos errores les conlleven. Entonces quiero tocar algunos puntos en los cuales vamos a guiarnos en este video. El primero es que ante un conflicto con nuestros hijos, revisemos las conductas que estamos teniendo y las respuestas que estamos teniendo ante lo ocurrido y el vernos cómo reaccionamos ante esta situación. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de la efusividad, la molestia, el enojo con el cual expresamos nuestro sentir a nuestros hijos? Algunas ocasiones podemos llegarles a decir alguna frase que puede herirlos, y con esto no me refiero a que los niños sean débiles o no aguanten o no tengan carácter o no se les forje carácter, realmente no, o sea, es tanto nuestro enojo, tanta nuestra ira o nuestra molestia, como ustedes lo quieran ver, que no medimos las palabras que utilizamos. ¿Y qué pasa después? Terminamos de alguna forma arrepintiéndonos o sintiéndonos mal. Esto no está mal, pero sí estaría aún mejor que podamos darnos un tiempo, un espacio y después de estar tranquilos, hablar con nuestros hijos sobre esta situación que pasó y decirles el por qué nos molesta, el por qué nos preocupa esta actitud que están tomando. Es importante que analicemos una frase en la cual cuando nuestros hijos hacen algo malo, ¿cuántas madres o cuántos padres dicen esta frase de ya no te voy a querer si haces esto? Ya no te voy a querer por esto. Realmente no los dejamos de querer y hay que expresárselos, que el hecho de una mala actitud no quiere decir que los vamos a dejar de querer. Sí es bueno plantearles, ¿sabes qué? Estoy molesto por esta situación, porque no me gusta que pase esto, porque me preocupa que pase esto. Sin embargo, no te dejo de querer. Solo estoy molesto y me gustaría que entiendas esa molestia. Esto es parte del reconocimiento de las emociones, que también lo hemos hablado en los niños, pero es la primera vez que lo voy a hablar de parte de los papás, ¿no? Este reconocimiento de esta emoción y ponernos a pensar ante una situación que nuestros hijos hagan, qué es lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. Esta situación me está causando tristeza, me está causando ira, me está causando, ¿qué es lo que me está causando? En el momento en que yo pueda ponerle un nombre a esa emoción que estoy sintiendo cuando mi hijo presenta este problema, esta situación, me va a poder ayudarlo a mejorar como persona. ¿Por qué? Porque le estoy explicando el qué está mal, el por qué está mal y el por qué no debe de hacerlo, para que posteriormente él sepa cuál es la razón en sí de nuestra molestia. Porque en muchas ocasiones solo los regañamos, les gritamos y en algunas ocasiones hasta les pegan y ni siquiera se enteraron realmente cuál fue la razón de esta molestia. Entonces, posteriormente vuelve a pasar. Muchos papás me van a decir, es que mi hijo hace esto 10 veces y ya se lo expliqué y no cambian las cosas. Entonces realmente creo que no está viendo una explicación y no están ayudando a empatizar a sus hijos en esta cuestión, cuál es el problema o la situación que los está haciendo que se molesten. Entonces los invito a que analicen un poquito más esta cuestión del cómo nos expresamos con nuestros hijos y el cómo los hacemos sentir.
porque cuántas veces no ellos nos han hecho alguna expresión por su enojo y nosotros tendemos a tomarnos lo personal. Y eso nos queda grabado como papás durante mucho tiempo, al igual que a los hijos les quedan grabadas muchas frases de menosprecio o de minorización de las cualidades y virtudes que tienen. Debemos evaluar cómo se le exige a nuestros hijos. ¿A qué me refiero con esto? Que debe de ser coherente entre lo que les enseñamos y lo que hacemos como papás. ¿Cuántas actitudes tenemos nosotros y cuando nuestros hijos las tienen nosotros no se los perdonamos? ¿Por qué? Porque usamos la frase de, bueno, pero yo soy el papá, bueno, pero yo soy tu mamá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se tiene cierta autoridad, puedes cometer todos los errores que quieras y no se te va a juzgar o no se te puede reprochar. Pues el hecho de que seas una autoridad no quiere decir que no te puedan reprochar, juzgar, etcétera. Bueno, no juzgar, no quiero usar la palabra juzgar, pero sí que te hagan ver tus errores y tú te enojes. Y aunado este enojo de que tú estás repitiendo conductas que le estás prohibiendo a tus hijos, pues caen en esta cuestión del doble discurso, ¿no? Entonces, lo que hacemos muchos como hijos es, bueno, es que mi papá se queja de esto, pero él también lo hace. Entonces, así como les pedimos a nuestros hijos que vayan erradicando ciertas conductas, ciertas frases, ciertas cuestiones, también nosotros analicemos y tratemos la de ir quitando. No les voy a decir que de un momento a otro van a erradicar esas cuestiones de mala educación que han tenido, pero sí que poco a poco vayamos mejorándolo. ¿Por qué? Porque al mejorar nosotros como papás también podemos mejorar mucho como hijos. Esto se van a dar cuenta conforme vaya pasando el tiempo. Algo importante, jamás tengan miedo de pedir disculpas a los hijos, como les dije anteriormente, esto no los va a hacer menos fuertes o les va a restar autoridad, sino que también les va a enseñar a que la autoridad y el hecho de ser adultos no te quita de errores. ¿Por qué? Porque muchas veces se toma en cuenta que nada más en la infancia y en la adolescencia es donde se cometen los errores. Y más en la adolescencia, porque tendemos a juzgar cada actitud que tienen nuestros hijos. Entonces debemos empezar a pensar y a empezar a analizar que ellos también tienen que empezar a reconocer sus propios errores, porque esto nos va a ayudar a fortalecer otras virtudes, como es por ejemplo el no mentir. este Nosotros como papás tendemos a mentir, pero cuando ellos mienten nos enojamos. Entonces debe empezar todo con el ejemplo. ¿Por qué? Porque lo primero, la educación como se va enseñando en distintas etapas, al principio es diciéndoles cómo se hacen las cosas. Si vemos que esto no está funcionando, entonces vamos a utilizarlo como en esta enseñanza de espejo. Yo hago lo que quiero que mi hijo haga. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, ¿cuántos papás dicen, es que me gustaría que mi hijo leyera muchos libros? Ok, tú cuando papá, ¿cuántos libros lees al mes? No, pues yo ninguno, pero quiero que mi hijo los lea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a leer libros nosotros para que nuestros hijos posteriormente lo hagan. Y no es como, esa eficacia no es tan pronta como ustedes piensan. He tenido papás que me dicen, es que yo ya llevo 2 meses leyendo y no veo que mi hijo lea, entonces no está funcionando. No, no es que no esté funcionando, sino que una conducta que le quieres empezar a enseñar de los 0 a los 15 años no ha funcionado, pues obviamente no va a cambiar en 2 meses. Pero los invito a que sigan probando esta mecánica y van a ver cómo con el tiempo sí se va construyendo esta dinámica de espejo. Y el último punto, enseñar a nuestros hijos a perdonar. ¿Cómo? Enseñándoles que nosotros también somos capaces de perdonar. Esta cuestión, ¿por qué la considero importante? Porque creo que muchas de las cuestiones y problemas y situaciones psicológicas que han llegado a presentarse en los casos que he tenido es la cuestión del rencor y ese dolor acumulado que tenemos por no perdonar. Este perdón debemos darlo, empezar a erradicar estos rencores, estos enojos que tenemos. ¿Por qué? Porque cuéntenme cuántos de ustedes tienen rencor hacia una persona por algo que les hizo y esta persona ni siquiera está enterada, ni siquiera le importa. Entonces los que se están dañando son ustedes mismos o nosotros mismos con el hecho de no perdonar. Por esto es importante que enseñemos a nuestros hijos desde niños a trabajar con esta cuestión del perdón. Como lo dije, este perdón no te hace menos persona, te hace aún más persona. ¿Por qué?
porque es una cuestión muy difícil que podamos perdonar. Es todo un proceso esto del perdón. Entonces no crean que son débiles. Les invito a que todos esos que piensan que el perdonar es para gente débil, pongan en una lista 5 cosas que no perdonan. Y cuando lleven tres perdonadas de esa lista de 5, me mandan mensaje y si quieren me lo echan en cara o me lo presumen. Bueno, por el día de hoy esto es todo en este video. Los invito a que si les gustó este video y los anteriores me ayuden a compartirlos para que esta información pueda llegar a más personas, a más papás y a toda la comunidad que necesite tocar este tema. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo en posteriores videos. Hasta luego.